de Marcos. Ajá. Bueno, lo primero que tendríamos que decir, ¿verdad? Que el género literario, que utilizamos en el Evangelio de Marcos, es eminentemente narrativo. Quiere ser una historia de vida que acontece en Israel con un protagonista que es Jesús, proclamado el Cristo en la primera parte y al final como hijo de Dios en su segunda parte. Es una historia catequética que lleva un proceso de fe que no necesariamente está unido al seguimiento, porque si bien muchos lo siguieron, unos para pedir milagros, otros lo dejaron a mitad de camino, se ve con mucha claridad que presenta los hechos con sencillez, sin muchas explicaciones, más bien como para que el lector reflexione y saque sus propias conclusiones, ¿no? Fíjense que Marcos evita los discursos largos o complicadas reflexiones teológicas, como vamos a ver en los demás evangelios, pero tiene un discurso vivo, ¿verdad? Transparente, y nos pone en contacto con la praxis de Jesús. Nos da a conocer su persona, su pensamiento, nos transmite el sentido de su vida, ¿verdad? Por encima de todo, y nos introduce en el secreto profundo de su conciencia y su personalidad. Por eso, al presentar la vida de Jesús, tratamos pues de seguir la visión fielmente el texto de Marcos, porque nos pone en contacto directo con su contenido histórico, pero también con una fuerza literaria extraordinaria. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de este evangelio? De la lectura de la obra, ¿verdad? Que está escrita en griego, semitizante. ¿Por qué semitizante? Porque lo escriben en griego, pero con una mentalidad semita, ¿verdad? No se puede deducir más que era un cristiano helenista, probablemente judío. ¿Qué está a favor de esta postura? Primero, que la obra fue acogida como testimonio autorizado de la tradición de Jesús, que fue escrita, si se quiere, en forma anónima por un miembro de la comunidad como un servicio público. De ahí, en un primer momento, hubo una ausencia de nombre. Recuerden que hasta el siglo IV no se conocen los evangelistas tal como nosotros los tenemos en nuestras Biblias. Es un evangelio donde vamos a observar muchísimos semitismos, o sea, palabras que expresa el autor en arameo y que traduce para que pueda entenderla el auditorio al que va dirigido. Entonces, una tradición anónima atribuye la obra a un tal Marcos, que se identifica como Juan Marcos, pariente de Bernabé, que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, y hoy en día se suele aceptar como histórico el nombre de Marcos. Sabemos que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 12, aparece María, que es definida como la madre de Juan Marcos. Y eso ha sido atestiguado unánimemente por la tradición, siendo como imposible, por no decir inverosímil, que lo inventase la comunidad. Ahora, ¿en qué tiempo fue escrito? No hay testimonios concretos sobre el tiempo exacto y se tiende a relacionar la autoría en una época muy cercana al año 70, que fue el año de la destrucción de Jerusalén. Pero esto apunta a que este evangelio fue encontrado, algunos versículos en Qumran. Y Qumran, como bien sabemos, la mayor parte de los cristianos huyeron evitando la guerra judía y se cree que alguna persona puede haber dejado en manos de los esenios documentos relativos al evangelio de Marcos. Ahora, hay algunos datos en el Evangelio que apuntan más o menos a lo que se dice. Cuando en Marcos 8, versículos 34 en adelante, que está el camino a Jerusalén, donde Jesús le plantea la dinámica del seguimiento a la cruz, frente a situaciones hostiles que no se vislumbran en la primera parte de la obra cuando están en Galilea. En Galilea de ninguna manera se observa que haya algún conflicto de ningún tipo, excepción por supuesto de las diatribas de Jesús con los fariseos, saduceos y todos quienes quieren verlo muerto, ¿no?
pero con la gente no. Sin embargo, ya camino a Jerusalén, ya se empieza a mencionar que así como Jesús va a ser perseguido, es probablemente que la comunidad también. Luego, en Marcos 10, a partir del versículo 30, este habla de una secuela de seguimiento, ¿verdad? Con perícopas, por ejemplo, como la del joven rico, ¿verdad? Que pone en evidencia que la comunidad está siendo hostigada. Posteriormente, en Marcos 13, ¿verdad? Se habla de luchas y testimonios en tribunales, lo que aclara que los tiempos de la tradición oral no son nada fáciles. Y es una problemática que vamos a ver elaborada más detenidamente en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, y que de alguna manera fue ahondada por una serie de emperadores que no facilitaron el desarrollo de la comunidad primitiva, sino que por el contrario los hostigaron. Entonces, en síntesis, se habla de un momento de crisis, de problemas internos, lo que la mayor parte de los autores lleva a afirmar que la obra fue escrita, evidentemente, antes del año 70, mucho antes de la redacción de Mateo y de Lucas, aunque no se puede atestiguar exactamente que fue en el año 68, 65, 69, no lo tenemos con claridad. Entonces, quedaría entonces completar el lugar de redacción. ¿Verdad? Se piensa que pudiera ser Galilea por la alusión a la vuelta de Galilea, ¿no? Como lugar para recomenzar, como lugar teológico. Pero todo hace pensar que fue escrito fuera de Palestina, en un contexto cultural, administrativo romano. Pero la crítica interna no permite afirmar ni concretar más. Ahora, ¿por qué se piensa que tiene que haber sido fuera de Israel? Por varias razones. Hay muchas explicaciones de costumbres judías, lo cual es algo superfluo en un ambiente palestino, porque se supone que entonces la población lo conoce. Las palabras arameas o aramaísmo que él utiliza en su evangelio, como cuando habla, por ejemplo, de los hijos del trueno, Boanerges, para referirse a Juan y Santiago, las palabras de Jesús a la hija resucitada de Jairo, cuando le dice Talita Cumi, la explicación del Corbán, que lo vemos en el capítulo 7, versículo 11, ¿verdad? El hecho de que te digan que Bartimeo es hijo de Timeo, o sea, son explicaciones que de ningún modo hubiera sido necesarias en un contexto judío, como vamos a ver posteriormente en el Evangelio de Mateo. El Abba de Jesús al momento de la oración, o las palabras de Jesús en la cruz. Entonces, esto con mucha frecuencia se observa a lo largo del Evangelio, ¿verdad? Pero también hay latinismo, ¿verdad? Y alusiones al derecho romano y al horario romano. Se habla de vigilia, podemos ubicarnos en el capítulo 13, versículo 35, ¿verdad? Del adulterio, visto por igual tanto en el hombre como en la mujer, lo mismo que en el derecho romano, y no como el judío, que consideraba que el hombre podía repudiar a la mujer no tenía ese mismo derecho. Entonces, ya uno va viendo ciertas influencias, ¿no? También la explicación de las monedas hebreas en su equivalencia romana. Eso lo vemos en 12:42, cuando habla del denario, lo que hay que dar al César. También es curioso que sea precisamente un romano quien descubre la identidad de Jesús. Debemos recordar que en la cruz, cuando Jesús muere, es un romano precisamente quien dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, apuntando de alguna manera a grupos paganos que se vinculan posteriormente al cristianismo. Y todos estos detalles, de alguna manera, permiten entender que el Evangelio fue escrito en un ambiente lejano, a donde vivió Jesús, pero próximo a Roma. A favor de esto está la carta de Clemente en el capítulo 15, donde dice que Marcos está relacionado a dicha ciudad porque era compañero de Pedro durante la predicación. Y ciertamente, si nosotros leemos con atención el Evangelio, sabemos que Pedro era bonachón, pero con la misma, un hombre bastante sencillo.
O sea, que no tiene nada de particular que este evangelio que habla tanto de ese Jesús tan cercano, tan humano a nosotros, sea de alguien que está viendo con los ojos de Pedro precisamente cómo fue Jesús, cuáles fueron sus hechos, cómo fue su vida. Y es algo verdaderamente este, hermoso. Por eso para mí este evangelio tiene un significado muy particular. Por otra parte, veamos entonces, por ende, los destinatarios, ¿verdad? Vienen tanto del judaísmo como el helenismo, pero una minoría simplemente, porque la mayoría viene del paganismo, por lo que es predominantemente un grupo o una comunidad étnico cristianos que necesitan que se les expliquen las costumbres y las palabras judías. De hecho, como testimonio tenemos a la mujer sirofenicia, ¿verdad? Gente venida de distintos grupos bastante heterogéneos, pero casi ninguno con conocimiento de nada que tenga que ver con el mundo judío. Entonces, la iglesia de Marcos, a diferencia de lo que vamos a ver con Mateo y con Lucas, es una iglesia pequeña, local, donde podríamos decir que el término casa o iglesia doméstica está presente. Es lo que Puebla nos dice que significa volver a las raíces, ¿no? ¿Por qué? Porque son los habitantes de la casa pequeña, los habitantes del Evangelio, discípulos todos, los encabezados por los 12, ¿verdad? Pero hay una profunda actitud misionera en el Evangelio de Marcos, con mucho vocabulario de tradiciones misioneras, comprometido con la evangelización de los paganos o la misión de los paganos, el anuncio. Fíjense que de este evangelio proviene lo del envío de dos en dos que se alojan en casas de creyentes. Sin embargo, también hay una problemática, si se quiere, en un destinatario. ¿Por qué decimos nosotros esto? Fíjense, la de Marcos es una cristología correctiva. ¿Por qué digo yo esto? Porque la comunidad necesita replantear su fe en Jesús. Es un Jesús que impone silencio a sus discípulos, los que llegan a él con una idea y se van con otra. Fíjense que Marcos es el que más llanamente discute con sus discípulos, los contradice, los regaña, porque se da cuenta que sencillamente como que ellos, esa mentalidad judía, que es, digamos, es común en su época, no logra como del todo erradicarla de sus discípulos, a pesar de que insiste una y otra vez. Entonces, la cristología de Marcos hace referencia también a persecuciones y está prácticamente marcada por ello. También el capítulo 13 es paradójico, ¿no? Porque de alguna manera sirve para controlar un poco las ideas apocalípticas que parecían tocar una comunidad que esperaba la venida de Jesús, pero para allá. O sea, creían que eso era cuestión de cualquier momento que Jesús iba a retornar. Entonces, incluso el planteamiento de Mesías como hijo de Dios es muy difícil para la comunidad aceptarlo, porque eso es algo que se está planteando pasando por una cruz, ¿verdad? Justo cuando la comunidad lo abandona. O sea, no quieren pasar la cruz. Entonces, por eso decimos también que es una cristología, no solamente correctiva, sino una cristología de crisis, completamente de crisis, ¿verdad? Y lo curioso, y es hasta insólito, ¿no? Que Marcos quiera presentarnos su cristología a través del prisma de la debilidad. En Getsemaní, Jesús no le pide ayuda al Padre. Padre, si es posible, yo acepto lo que tú digas, pero ¿podrías quitarme esto de encima, por favor? No quiero pasar por esto. Ese Jesús tan llano, tan humano. Entonces, y el lenguaje de Marcos, ¿verdad? De alguna manera va a lograr convertir al cristianismo, si se quiere, en una religión con asidero histórico.
porque él quiere que su catequesis sea una catequesis narrativa y una biografía, si se quiere, para la segunda generación histórica que va a recomenzar en Galilea. Recordemos siempre Galilea como lugar teológico para recomenzar, pero que puede vivir en forma concreta su historia presente, enraizada en la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Eso sería un poco el contexto histórico del momento en que se escribe el Evangelio de Marcos. Pero sí quisiera compartir con ustedes también lo que se refiere al contexto teológico, porque el contexto teológico evidentemente está unido a la visión del evangelista sobre Jesús. Para Marcos, Jesús es el Evangelio. Recordemos que él es el primero que utiliza esta expresión. Para Marcos, Jesús es el anuncio y al mismo tiempo anunciador y contenido del Evangelio. Jesús es la buena noticia. Entonces, evangelizar como concepto, si se quiere, como concepto teológico, tuvo un proceso de formación y transformación procedente de la teología del segundo Isaías. Antes del destierro de Babilonia, el verbo hebreo pasar se empleaba para anunciar, si se quiere, cualquier cosa, una noticia que podía ser profana o religiosa, pero sin referencia a Dios ni a la salvación. Era como decir un verbo neutro. Pero luego al exilio, el segundo Isaías lo utiliza con un nuevo sentido, de buenas noticias, pero ya una sección del punto de vista religioso, lo cual es retomado por el tercer Isaías, sobre todo en los capítulos 61 y 62, donde habla del anunciador de la buena noticia, pero en el ámbito de la salvación. Entonces, en el término de un siglo, pasa a tener una connotación teológica completamente abierta. Ahora, un aspecto a tomar en cuenta del Evangelio de Marcos es que el Jesús evangelizador como buena noticia se refiere al reino de Dios y al reino de Dios como algo cercano, como inminente, porque siendo Jesús el evangelizador evangelio, ¿verdad? Y estamos hablando de Jesús muerto y resucitado, evangelizar resume toda la obra apostólica que consiste en proclamar a Jesús, en quien se cumplen las promesas que están contenidas en la Escritura. Entonces, les decía que Marcos da título a su evangelio, Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque presenta al reino como contenido y pide una determinada actitud para recibirlo, un cambio de vida, y está destinado a los más pequeños. Siento que todo ello lo pone Marcos en boca de Jesús. Entonces, la iglesia primitiva acepta esta predicación y llama a Jesús evangelizador y a su obra evangelio, siendo él su contenido. Entonces, ubica, ¿verdad?, a la comunidad primitiva que plasma su experiencia pascual a partir de los testigos que la vivieron. Por eso, evangelizar es buena noticia. Ahora, fíjense, Marcos cita apenas 7 veces el concepto de evangelio y evangelizar. ¿Okay? Pero su ubicación es tal que lo caracteriza como pionero del término. Cuando habla del comienzo en Marcos 1:1, dice, el título de Marcos asoma al pensamiento de la comunidad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Posteriormente, en el versículo 14, vemos a Jesús como dador y fuente de la buena noticia. Posteriormente, en 8:35, Evangelio es sinónimo de Jesús. En 10:29, Evangelio se ubica en ganar o perder, aceptar o rechazar. Y es presentado como objeto de la predicación. Entonces, Marco es referencia a cualquier reflexión posterior sobre esta palabra. Para el evangelista es anuncio y es catequesis. Es querigmática y es memoria. Es recuerdo y es anuncio. Pero detrás de todo esto hay un elemento histórico porque Jesús fue un personaje histórico. Pero además hay otro elemento teológico típico de Marcos y que es la presencia, ya lo hemos mencionado, de Galilea como lugar teológico. En Galilea comienza y termina
en Galilea nuevamente para recomenzar. Y hay una referencia histórica porque Jesús vivió en Galilea y una referencia querigmática porque es a partir de Galilea nuevamente cuando él envía a sus discípulos a predicar y evangelizar. Entonces, por otro lado, siempre se va a presentar Galilea en contraposición a Jerusalén, cuna del poder religioso y político, pero a la vez de mucha falta de fe. Para nosotros es una experiencia histórica, parte del pasado, pero vivimos la fe, la Galilea teológica, porque cada uno de nosotros, estando presente en estos estudios teológicos, es porque ha descubierto su Galilea teológica y el momento para comenzar nuevamente en la senda del seguimiento de Jesús. Es algo hermosísimo lo que Marcos nos plantea, ¿no? Que además para Marcos, Jesús es presentado como Mesías, el Mesías que proclama el reino de Dios. Esto lo vamos a ver en contraposición, por ejemplo, con Mateo, porque para Mateo nunca se va a referir al reino de Dios, sino al reino de los cielos. Entonces, si el reino es anuncio por parte de Jesús desde el propio momento del bautismo, también es contenido, porque Jesús es el mismo reino que se opone al mal, al fuerte, que es capaz de destruir todo aquello que atente contra la vida. Entonces, pero requiere también que un grupo de personas, ¿verdad?, lo secunden y lo acompañen, que aprendan de él y que continúen su obra para cuando él no esté. Es como, es percibir de alguna manera la realidad del reino para ser capaces de continuar con la misión cuando Jesús no esté. Es como el acontecimiento de los discípulos de Maús. Fíjense que los discípulos van acompañados de Jesús y no lo reconocen. Finalmente lo reconocen al partir el pan y Jesús desaparece. ¿Por qué desaparece? Y no se queda conversando con ellos. Porque una vez que Jesús es reconocido, es nuestro deber y nuestra obligación convertirnos en evangelizadores y hacer lo mismo que Jesús hizo con nosotros. Entonces, de alguna manera, ver a Jesús como proclamador del reino, esto no es una fórmula abstracta. Dios reina. Entonces, cuando sus contemporáneos hablan de la intervención de Dios en la historia, lo hacen de manera concreta, con un rostro, si se quiere, que difiere del que es presentado en el Antiguo Testamento, porque el rostro de Cristo nos muestra la misma imagen del Dios invisible, lo dice Colosenses 1:15, ¿verdad? Entonces el reino es un ya, pero todavía no. Es un ya porque Dios se ha revelado como Padre y contenido es Dios mismo, pero es un no, porque falta de nuestra parte una respuesta, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este reino tiene una serie de signos que ya Jesús va mostrando, y esos signos para Marcos están marcados por los milagros, ¿verdad? Porque fíjense que Marcos nos presenta exorcismos que hacen ver que ha llegado uno más fuerte, que es más fuerte que cualquier mal, cualquier demonio, cualquier situación que atente contra la vida. Curaciones, la mayoría de las cuales se dan precisamente en Galilea, porque la dinámica, el reino exige destruir la enfermedad. Para tú ser libre y seguir a Cristo, tienes que estar en buenas condiciones, tienes que estar sano no solamente físico, sino también espiritualmente. Entonces, hay resucitaciones también, las vamos a ver desde el comienzo. Marcos 1:40-45, lo vamos a ver con el hijo, la hija de Jairo. Vamos a ver a lo largo de los evangelios varias resucitaciones. Y sobre todo vamos a ver milagros sobre la naturaleza. Jesús camina sobre las aguas. Jesús domina la tempestad. Marcos nos hace ver que Jesús es Señor de la naturaleza. La naturaleza es presentada como una criatura rebelde a la que tiene que prestarle obediencia a Jesús cuando lo mata. Entonces, los signos de la multiplicación también son signos acerca de la naturaleza. Ahora, tendríamos que preguntarnos
si Marcos tendría algún interés en presentar a Jesús como un milagrero. No, lo hacía para demostrar que dichos y es signo no eran otra cosa que la revelación del reino y la presencia cercana de ese reino, lo cual tiene relación evidentemente con la persona de Jesús. Y tiene un profundo sentido teológico, porque estudiar los milagros en Marcos, ¿no?, de alguna manera nos permite afirmar que busca siempre el relato histórico tradicional, aunque ponga algo de suyo. Ubica la mayor parte de los milagros en Galilea, en actitud catequética hacia el lector implícito. Y cuando refiere milagros, no añade a la redacción elementos tradicionales que probablemente vamos a encontrar en los evangelios de Mateo y Lucas. Y los milagros, lo que buscan es la exaltación de la fe. Fíjense que en la mayor parte de ellos, siempre la respuesta de Jesús es la misma. Mujer, qué grande es tu fe. Bartimeo, qué gran fe tiene. De alguna manera, cada uno de esos milagros tienen sentido a la luz de la predicación de Jesús. Y a esto tendríamos que agregar el perdón de los pecados, porque el perdón entra como parte del proceso de milagro, como es, por ejemplo, la curación del paralítico, cuando le dice tus pecados están perdonados, que eso horrorizó a las autoridades presentes. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Es en nombre de Dios o en nombre de Belcebú que hace esto? Es un gesto sacramental completamente, donde evidentemente la vocación de quienes lo siguen, ¿verdad?, es un signo comunicacional de la presencia de Dios en el mundo, de aquellos que fueron capaces de decir que sí a nuestro Señor. Otra forma de presentarnos a Jesús, Marco, es como hijo de Dios. La obra arranca con esas palabras: Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Pero también son las mismas palabras que vamos a observar en la cruz por parte del soldado romano, cuando dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios. O sea que el comienzo y el final del Evangelio de alguna manera están enmarcados por esa visión de Marcos acerca de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Recordemos que Mesías es una palabra hebrea, ¿verdad?, que significa ungido. El equivalente griego de la palabra ungido es Cristo, precisamente. Entonces, decir que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, es decir, de alguna manera, que Jesús tiene toda la fuerza de Dios y esa fuerza le va a permitir liberar a los pobres, a los oprimidos, a los enfermos, a los tristes. De algún modo, esa práctica es tan poderosa que es liberadora. Y en ella vemos cómo se revela el reino. También, ¿alguien quería decir algo? Me pareció, ¿no? Ah, bueno. También Marcos nos dice que ese Jesús es también el Hijo de Dios y que lo es desde una perspectiva histórica. Es el liberador, el hombre amado de Dios, el que ha realizado la voluntad de Dios al proyecto, aun cuando ese proyecto estuviera cargado de tanto dolor y de tanta pena. Entonces, de algún modo, Dios está también presente en la obra de Marcos, porque fíjense que si bien Colosenses nos dice que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Colosenses 1:15 nos dice, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Pero en la obra de Marcos, ¿verdad?, también hay una referencia explícita a Dios. Por ejemplo, en Marcos 12 se nos dice, al único que hay que amar con todo el ser es a Dios, es el Todopoderoso. El capítulo 10 es el creador del mundo. Capítulo 13 es el único bueno y el único que es dador de vida. Capítulo 12. Por ello, crea la historia de la salvación, promete el reino, perdona, ordena la convivencia humana de alguna u otra forma. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios también en su persona.
porque cuando está presente el episodio, tanto el de la transfiguración como el del bautismo, este es mi hijo muy amado, en él tengo toda mi complacencia. Y de hecho, ese es el título, proclamarse como bienaventurado, hijo de Dios, que es lo que preguntan en el Sanedrín cuando él es apresado, es lo que precisamente marca pues su sentencia de muerte. Entonces, otra cosa, Jesús se dirige a Dios llamándolo Padre y no lo hace como lo hacía un judío, que no se atrevía a proclamar el nombre de Dios, sino con la intimidad de un hijo a su papá terreno llamándole Abba, como decir papaíto, papito. Entonces, para Marcos, el Hijo de Dios vendrá en la gloria de su Padre, de alguna manera, proclamando juicio y con todo su poder. Que esa era la visión, lamentablemente, que tenían sus contemporáneos, que la vuelta de Jesús era como inminente. Otra cosa de Marcos es que para él Jesús es el único intérprete de la ley, lo cual se deduce de que él tiene el mismísimo poder de Dios. Critica los cambios introducidos en la ley a causa de la dureza del corazón. Se declara Señor del sábado, ¿verdad? Y de alguna manera se identifica con el reino de tal forma que él se presenta como contenido de ese mismo reino. En el Antiguo Testamento era sagrado el templo. Primero la tienda, luego el templo de Salomón, posteriormente el de Zorobabel y más tarde el que fue reconstruido por Herodes, ¿verdad? Pero cuando llega a Jerusalén, lo primero que hace Jesús es tomar el templo y lo descalifica completamente. Con eso, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él es el verdadero templo. ¿Ves? Entonces, el tema apocalíptico que lo vemos evidentemente después del final del exilio en adelante, que el Antiguo Testamento, sobre todo con una serie de preguntas del pueblo orientadas al futuro. ¿Verdad? Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 13, donde Jesús explícitamente habla a sus discípulos de la destrucción de Jerusalén y de su segunda venida como tal. Él se reconoce también a sí mismo como el siervo de Yahvé. Y es curioso, ¿verdad? Que los demonios y el poder del mal lo llaman hijo de Dios. Es reconocido como hijo de Dios precisamente como Mesías consagrado por el Espíritu. Y quienes más fácilmente lo identifican son precisamente los demonios. Curioso, ¿verdad? También al ser presentado como revelación del Padre, en Marcos Jesús se manifiesta como epifanía de Dios, elemento que juega con eso del secreto, de decir, de esconder, porque el hombre tiene que ir descubriendo el ser humano por sí solo en su itinerario que es hijo de Dios, ese es el Jesús humano. Poco a poco él va descubriendo quién es y para qué vino y por qué está. Es un proceso revelatorio que plasma de una manera bellísima esa humanidad de Jesús. Al comienzo de su evangelio, Marcos inicia su relato con Jesús de Nazaret, el Mesías en cuanto hijo de Dios. Y al final también se vuelve a recordar el título. Entonces, fíjense, él nace en lo pequeño y también el momento de su muerte está marcado por un total abandono y pobreza en que se encuentra. Es un contexto novedoso, eso no se va a observar en el Antiguo Testamento de esa forma. Entonces, y para ello Marcos se sirve de diferentes motivos para plasmarlo. Fíjense que el nombre histórico de Jesús de Nazaret aparece 81 veces en este evangelio. Entonces, él no designa a Jesús enseguida como hijo de Dios a lo largo de la predicación de Jesús. Sí lo hace, como les dije al principio y al final. Pero, para recordar un poco lo que venimos diciendo acerca de la humanidad de Jesús, en 1:41, Jesús se indigna, entre 5 se entristece,
En 4:38 duerme porque está cansado. En 6:6 se maravilla de las cosas que acontecen. En 8:12 gime al Espíritu. En 10:4 al 22 mira con cariño al hombre. Se sienta a los niños en la rodilla y deja que dejen a los niños tranquilos. Como humano, cuando le preguntan ¿y cuándo va a ser el día? Nadie sabe, ni el día ni la hora, solamente lo sabe el Padre. En la oración del huerto, sabe que el cáliz va a tener que beberlo y que se acerca prontamente. Se enfrenta a la tentación de salir corriendo, como todo ser humano, cosa que evidente no hace porque está dispuesto a seguir y hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, en la cruz también tuvo un momento de desespero. ¿Porque me has abandonado, Padre? ¿Por qué? Es el mismo clamor de tantas personas al momento de la enfermedad y al momento de la muerte, cuando se saben que ese es un proceso por el que tienen que atravesar solos y se siente la total, o sea, que todo carece de importancia en ese momento porque el paso que se va a dar es tan grande que sencillamente no hay vuelta atrás. Entonces, Jesús no es presentado como muchos quieren verlo, como un superhombre, como uno que ya desde el principio sabía para lo que venía y cómo venía. No, Jesús tiene una misión, la de siervo de Dios. Hay otros elementos también presentes allí. La disponibilidad de Jesús al Padre. Negarle ese título es obra de demonio y aceptarlo es la voz del Padre. También Jesús se revela a través de las parábolas para que la gente lo escuche, la gente que está dispuesta a la conversión. Reconoce también que hay un grupo de enemigos que lo siguen como sombra, cazando, pero también un pueblo que lo ama. Pero tampoco, Marcos señala como muchos siguiéndolo, como que también son incrédulos, ¿no? Y no dan completamente su adhesión a Jesús. Es más, no sabemos siquiera si muchos lo seguían por sus milagros, por la forma como hablaba, porque daba pan al hambriento y no porque tuvieran verdadera fe. Porque recordemos que los mismos que lo aplaudieron a la entrada de Jerusalén fueron también los mismos que callaron cuando lo crucificaron. Entonces, esa revelación de Jesús es una tragedia que termina en la cruz, muerto, desnudo, abandonado, sometido a las burlas de todos. Pero para Marcos hay un hilo de esperanza. Ese Jesús que murió de esa forma va a resucitar y va a recomenzar nuevamente en Galilea. Sí. Para Marcos, Mayela, adelante mi corazón, que no me fijé que tenía la mano levantada. Gracias, Rebeca. No, es que con lo que estás diciendo me resuena mucho un texto de José Antonio Pagola que se llama El Camino Abierto por Jesús. Él le Ajá, dedica un volumen a cada uno de los evangelistas, ¿no? Y ajá. entonces habla sobre el Jerusalén, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en Galilea y dice, una vez en Jerusalén, el relato de Marcos nos va a desvelar que Jesús es hijo de Dios. Ya en la escena del bautismo en el Jordán, una voz en el cielo dice Jesús, tú eres mi hijo amado. Al comienzo del camino hacia Jerusalén, en la escena de la transfiguración, se escucha de nuevo la voz del cielo que dice a los discípulos, este es mi hijo amado, escuchadle. Ahora, cuando Jesús comparece ante el Sanedrín humillado y a punto de ser enviado a la cruz, el sumo sacerdote le pregunta solemnemente, ¿eres tú el Mesías, hijo del Dios bendito? Jesús contesta, sí, soy yo. Sin embargo, será un soldado romano el que pronuncia la confesión que Marcos quiere suscitar en sus lectores. Al ver que Jesús ha expirado en la cruz, el centurión que está frente a él proclama, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Como había anunciado al comienzo de su evangelio, Jesús es el Mesías, pero no el Mesías político-militar que muchos esperaban, sino el Hijo del Hombre venido a servir y dar su vida como rescate de muchos. Jesús es el Hijo de Dios, pero no revestido de gloria y de poder, sino un hijo de Dios crucificado, solitario, con todo el sufrimiento humano. Es todo, Rebeca. Sí.
ciertamente tal cual. Yo creo que Pagola es uno de los escritores que recoge la historicidad de Jesús de una manera bien diáfana, bien clara, que más bien deja asombrado a muchos que evidentemente olvidamos que al Jesús histórico se llega por el Cristo de la fe. Y ese camino, hacerlo en sentido inverso, a veces cuesta un poco, ¿no? Para una mentalidad fundamentalista que de alguna manera tiene como enlazado en su fe, esto es así, esto es así, esto es así. Descubrir a ese Jesús histórico que caminó igual que nosotros por este mundo, eh, es una novedad, y es una novedad de 100 años para acá, porque, como les dije en una oportunidad, llegó un momento que se llegó a dudar de la existencia histórica de Jesús de Nazaret, porque ya elevado a los altares, el Pantocrátor, era como que si ya Jesús desde que estaba chiquito sabía lo que iba a hacer. Pero recuperar este Jesús histórico es una cosa extraordinaria, porque es a Jesús que nosotros podemos seguir. Es a este Jesús que nosotros cuando estemos ante situaciones difíciles y nos preguntemos, ¿qué haría Jesús si fuera yo? Entonces, eso nos puede dar la respuesta que necesitamos en un momento de duda, por decirlo así. Pero fíjense que cuando Marcos escribe también esto, la mentalidad apocalíptica también era algo que estaba muy presente, y que no solamente influenció el mundo judío, sino que también tuvo su tinte también en el cristianismo naciente, porque la visión de Jesús como hijo de hombre, ¿verdad? Está ubicada como en tres áreas. La primera en el ministerio, a partir del capítulo 2, ¿no? Jesús es el anunciador del reino, estamos claros con eso. Siendo un hombre como los demás, manifiesta un poder divino de salvación, como es el perdón de los pecados, lo revela de manera absoluta desde su escondida realidad humana. Pero también es hijo de hombre en su muerte y resurrección. Se manifiesta como Dios y al morir entra en la esfera de Dios que lo resucita, pero también en la parucía, ¿verdad? En capítulos como el 8, el 13 y el 14 se evidencia, ¿verdad? El futuro juicio universal, el cual es tomado de la vertiente apocalíptica de Daniel 7, que utiliza el título de hijo de hombre para referirse a un ser venido de Dios que va a llegar imponiendo justicia. Entonces, esta visión de hijo de hombre es retomada también por el evangelista Marcos para afirmar que Jesús vendrá nuevamente, pero no va a aparecer, sino como Señor de la historia a la derecha del Padre. Entonces, dicen autores como Bullman, por ejemplo, que Jesús habló también incluso del Hijo del Hombre hasta el punto que piensa pues que Jesús va a venir como redactor escatológico y que no solamente se anunció, sino que de alguna manera fue la iglesia primitiva quienes hicieron esta identificación y su uso, ¿no? Otros autores consideran sencillamente histórico el uso por parte de Marcos de este título de Jesús como hijo del hombre, entendido a la luz del siervo de Yahvé, y referido, por supuesto, a su ministerio, pasión, muerte y resurrección. Dicho esto, quería entrar un poco en lo que tiene que ver con el discipulado, ¿verdad? Y las claves de interpretación de este evangelio. ¿Cuáles son las claves de interpretación? Primero, la geografía de Marcos. Recuerden que Marcos utiliza desde el punto de vista teológico lo que es la geografía. Para él, Galilea es lugar de confrontación con Jerusalén. La mayor parte del ministerio de Jesús que se realiza en Galilea es un ministerio destinado a un pueblo que generalmente lo escucha, a quien le hace milagros, a quien le da de comer, a quien lo acompaña. Algunos creen, otros no tanto, pero de alguna manera podríamos decir que en Galilea el anuncio de Jesús
tuvo eco, por decirlo así, en Jerusalén, ¿no? Y por eso para Marcos la geografía es importantísima. Ahora, una característica es que esta trama de Jesús, en la visión de Marcos, habla de que el discipulado de Jesús fue un profundo y verdadero fracaso. Los únicos que no fracasaron fueron las mujeres y el centurión que lo proclama como hijo de Dios. Sabemos que todo este grupo va a recomenzar en Galilea y después no va a fracasar, pero en el momento, tal como lo presenta Marcos, podemos hablar de un fracaso. Los discípulos, ¿verdad? Se identifican por ser eminentemente, un grupo eminentemente cristológico, al servicio del reino. Su tarea principal es acompañar a Jesús, a hacer caso a su llamado, conocerlo, ¿verdad? Fíjense que Jesús toma la iniciativa. Vengan en pos de mí, yo les haré pescadores de hombres. Y esa iniciativa que toma Jesús debe ser respondida en libertad por aquellos a quienes llama. Pero es una iniciativa gratuita completamente. Entonces, de alguna manera, la llamada es personal, igual que nosotros también hemos sido llamados para seguir a Jesús, porque Él tiene un proyecto salvador y en este proyecto estamos incluidos todos, absolutamente todos. Habíamos dicho también que otra clave de interpretación, según Marcos, son los milagros, porque los milagros vienen a ser como los clamores del reino, de un reino de liberación, un reino de paz, un reino de fraternidad, que es lo que Jesús viene a traer. Y por otro lado, el secreto mesiánico, que ya hemos hablado suficientemente sobre ello. Ahora, los discípulos, según Marcos, no siguen a Jesús de cualquier manera, sino unidos unos con los otros, formando fraternidad, formando comunidad, quieren vivir la experiencia y son testigos de lo que Jesús hace, de lo que Jesús dice. Por eso van a ser los testigos oculares quienes van a ser los protagonistas de esa etapa de tradición oral. Ellos han recibido por parte de Jesús y gratuitamente el don de conocer el misterio del reino que ha sido revelado por Jesús. Si lo descubren como Mesías y en su divinidad, recordemos que si bien tenemos un Pedro que le dice, yo sé, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, esa confesión de fe, no por ello deja de abandonarlo al momento de la pequeña. Y no solamente lo abandona, sino que lo niega 3 veces. Cuando dicen que yo está con ese señor, ni de broma. ¿Verdad? Y sabemos que no fue así, porque llegó a ser precisamente cabeza de una comunidad, precisamente porque llegó a ser el más grande entre todos, siendo tan pequeño. Fíjense que si uno pone vamos a decir, uno al lado del otro, lo que hizo Judas y lo que hizo Pedro, yo creo que Pedro la hizo peor. Lo que cambia es que Pedro llora su fracaso, llora su cobardía y de ahí en adelante llega a convertirse en un verdadero paladín del evangelio. En cambio, Judas se centró sobre sí mismo y evidentemente cogió la vía del escape. Entonces, no hubo ahí arrepentimiento, o si lo hubo, por lo menos no tomó ninguna actitud para tratar de resarcir lo que había hecho, sino por el contrario, tomó la vía de la huida. Entonces, estos discípulos, que son quienes participan, ¿verdad? De esa comunión con Jesús, llegan a conocer el misterio de Jesús. Y a pesar de seguirle, pareciera que nunca llegan a conocerlo realmente. Eso es evidencia en los 3 anuncios de la pasión, donde ellos parecen no entender. Después, cuando Jesús es rechazado, ¿cuándo realmente lo conocen? Una vez que Jesús resucita y ellos reciben la fuerza de Pentecostés que les hace dejar de lado su miedo, su temor, y se convierten en unos verdaderos paladines, parresía, como la llama Pablo, en la valentía para proclamar el mensaje. Entonces, dentro del grupo de discípulos, evidentemente tenemos a los 12. Jesús tuvo muchos discípulos, incluyendo
incluyendo mujeres. Pero dentro de ese grupo de discípulos hubo 12 con características propias. Los discípulos constituyen el prototipo positivo del discípulo: generosidad, cercanía, diálogo, pero también el negativo: infidelidad. Reciben una tarea misionera. Han sido llamados uno por uno para constituirse en un grupo de testigos especiales. Ninguno de ellos fue testigo de su muerte y reciben una misión que comparten con él. Dentro de ese grupo vamos a destacar 3, que son Pedro, Santiago y Juan, que estuvieron, si se quiere, prototipo de los 12, que estuvieron con él en ciertos momentos, cuando resucitó a la hija de Jairo, durante la transfiguración, en el momento de la oración en el huerto, en Getsemaní. Y dentro de este grupo también vamos a tener al pueblo que lo sigue, sobre todo cuando están en Galilea, y evidentemente los adversarios. Fíjense que se los pongo en un círculo más grande, porque son quienes al final, el que tiene el poder, es el que marca muchas veces la pauta de las decisiones. Y ellos desde un principio, ellos decidieron que había que acabar con eso. Sí. Tenemos entonces, por tanto, una eclesiología por parte de Marcos, de nos da una visión de una comunidad cristiana como realidad escatológica, cristológica y misionera. Increíblemente, con esto, como que terminamos el tema de Marcos, y de alguna manera, como complemento, el manuscrito más antiguo es el de Qumran, que lo encontramos con un trozo del Evangelio de Marcos en el capítulo 4 y 6. Ahora, como terminamos Marcos tan pronto, quisiera dar un momento para que ustedes hagan algún comentario, alguna duda que tengan, y si quieren, podemos dedicar un buen rato a comenzar con el Evangelio de Mateo. Profesora, Adelante. al margen de esto, realmente excelente, yo no voy a hablar ahorita sobre lo que usted acaba de mencionar, sino quería comentarle, yo en mi caso tendría 2 foros que entregarle, Ajá. el del 10-10 y el del 24-10, porque el foro es del 7-11. Es solamente esa duda. Sí, bueno, hoy tenemos un foro sobre Marcos, pero eso es más que conocido por ustedes, porque ya hemos hablado del secreto mesiánico, la posición de Galilea. O sea, recuerden que la idea de los foros, y por eso me gustaría que los que tienen pendiente me los manden por mensaje, pero traten de estar al día y no dejarlo también para el último momento, porque así tienen la oportunidad de dialogar entre ustedes, de incluso de increparse, decir, bueno, yo apoyo lo que tú dices, pero no estoy de acuerdo en tal cosa, porque eso les va a permitir enriquecerse, enriquecerse con la temática que está tratada en el foro. Entonces, esa es la finalidad de todo esto: que ustedes se den respuestas entre sí, se apoyen, y sobre todo eso, discrepen si es necesario hacer. Eso lo Entonces, entiendo perfectamente. ajá, Pero mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que usted habló de que teníamos con el día de hoy 3 foros atrasados, pero ya va. El foro 3 es el del 7-11, no es de hoy. Disculpe. porque recuerden que yo se los doy hoy y les doy 15 días para que ustedes lo hagan. Ah, nos O abre la sea, sala. 2 semanas. O sea, Ya, ya desde hoy ustedes lo pueden hacer, pero es la tienen apertura del foro. Ok, exactamente. ya, sí, sí, gracias. Sí, Eso sí, es a la todo. orden. Profe, yo nada más quería comentar un poco lo Adelante. que estábamos conversando al principio de la clase. Y es que eso de que Marcos es el evangelio que presenta más a Jesús
digamos, como hombre verdadero, y entiéndase por hombre verdadero cuando ríe, cuando llora, cuando, por ejemplo, se sientan los niños en las piernas y dejen que los niños vengan a mí. O sea, ese Jesús que es más humano. Y no ese Jesús que nos presentan los otros evangelios, como yo le comentaba, por ejemplo, yo me imagino que cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná con sus amigos, él seguramente rió, hasta bailó, yo digo, ¿por qué no? Y con sus Era amigos y todo, costumbre. y eso no lo Sí. vemos. Eso no lo vemos en los otros evangelios. Entonces, claro, de repente cuando Jesús dice alguna de las cosas que dice el evangelio, como por ejemplo, cuando le contesta a María, mujer, este no es mi momento, uno se lo imagina como muy enérgico, ¿no? Diciéndole, este no es mi momento. Pero yo me imagino que no fue así, que todo lo contrario, pero es como lo que usted dice, pues que Marcos es el que nos muestra como que la faceta más humana de Jesús. Sí, es cierto. Lo que pasa es que nosotros podemos imaginarnos el seguimiento del Jesús histórico, porque el Cristo de la fe nos queda como grande, ¿no? El Cristo de la fe, bueno, me acuerdo de aquel librito fue muy famoso, la imitación de Cristo, ¿no? En Kempis. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos imitar a Cristo, ¿no? A Jesús, sin embargo, sí. Podemos entonces imitar a Jesús en su pensamiento, en su acción, en todas esas perícopas que nosotros leemos en los evangelios y que de alguna manera nos interpelan, ¿no? ¿Qué haría yo si fuera Jesús? ¿Qué haría Jesús si fuera yo? O sea, es una manera también de llevar al hoy, ¿no? A ese Jesús tan cercano que con toda seguridad, miren, en el Evangelio de Marcos, ustedes recuerdan que uno de los avisos de la cruz pregunta a los discípulos, que el Señor, nosotros queremos pedirte un favor, que nosotros, mi hermano y yo, estemos a tu derecha y tu izquierda. Y él le dice que ustedes están locos, eso no es potestad mía, es potestad del Padre, ¿no? Pero en el Evangelio de Mateo, como el Evangelio de Mateo trata de no dejar mal a los discípulos, entonces pone a la mamá de los Zebedeos a que se lo pida a Jesús, ¿ves? Para dejarlos bien a ellos. O sea, Marco no esconde ¿cómo se llama? Las caídas de los discípulos. Y es ahí donde uno también puede identificarse, porque cuántas veces no se parece a uno a Pedro, cuántas veces hasta Buda se parece a uno cuando uno es capaz ¿cómo se llama? De dejar atrás el Evangelio, de olvidarse un poco de que también estamos en visión en este siglo XXI. Entonces, esa visión de ese Jesús, miren, un Jesús que come con pecadores, que es como dice, bebedor y comelón, que lo critican precisamente por eso, criticaban a Juan porque comía langosta y él lo critican por comer y beber. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que la vida es para divertirse, la vida es para vivirla, pero por vivirla con temor de Dios. No para vivirla como en la Edad Media, que la gente quería tener la cruz de Cristo flagelándose y dándose latigazo. A todos nos va a tocar la cruz, a todos. Ninguno de nosotros se salva de pasar por el viernes de la pasión. Eso sí, con la certeza de que vamos a llegar al domingo de la Pascua, pero no nos escapamos de la cruz. Eso es importante. América, creo que querías decir algo, América, adelante. Sí, profe, lo que pasa es que no le quería interrumpir. Bueno, No, primero de ninguna. agradecerle de la clase y además Marco, la verdad que viene a reivindicar como que muchas cosas, ¿no? Primero porque nos presenta a ese Jesús histórico, real, que no se puede negar, ciertamente, pero hubo algo ahí que a mí me dio muchas luces, sobre todo, bueno, de que uno está en este proceso aquí en el ITER haciendo todos estos estudios, y es que no podemos dejar de estudiar a ese Jesús histórico si no entendemos el Jesús de la fe, ¿no? Claro, Y hoy en día pareciera como que la tendencia es como que eliminar a uno y quedarnos con el otro, ¿no? Y entonces ahí entra como que la lucha en ese sentido. Y la verdad que lo que se plantea aquí, esa visión, incluso me encantó toda esa parte de la visión de los apóstoles, que sí, Él los escogió como nos escoge a todo el mundo, como nos escoge a Dios a cada uno para una misión, a que estamos de paso en este mundo para ser felices, al disfrute.
y que ese temor de Dios sea un temor de Dios, evidentemente, de donde venimos y hacia dónde iremos, y es ese respeto hacia el entorno, ¿no? Que cada quien de nosotros, así como los discípulos, tenían sus luces y sus sombras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Claro, pero respetábamos esa divinidad que también estaba impresa en Jesús. Entonces, me parece súper interesante, sobre todo el enfoque, bueno, de la clase del día de hoy. La verdad que, bueno, estoy disfrutándolo y me ayuda a mí también muchas cosas, en muchas meditaciones que últimamente he estado haciendo al respecto, ¿no? La verdad que es súper profundo, me encantó. Muchísimas gracias. claro, porque ayuda, eso ayuda muchísimo tú sabes, a tener otra visión. Total, Evidentemente que sí. así es. Pues mire, como tenemos todavía un poco de tiempo, si no les importa, adelantemos algo de la clase que viene, porque podemos empezar con el Evangelio de Mateo y sobre todo, por lo menos esta parte del contexto literario, podemos entonces vincularnos a eso el día de hoy, si les parece bien. Ay, disculpen un momentito. Sí, me parece chévere. De todas maneras, profe, yo me tengo que retirar un poquito antes. Ajá. No se preocupen. Dios mío, ¿para dónde se fue el Zoom? Ajá. Creí que se me había ido el Zoom. Disculpen. Espérense, voy a poner la lámina. Ajá, ahora sí. Bueno, les decía, ¿verdad? Que hablar de Marcos y pasarnos a Mateo, prácticamente es cambiar de registro teológico por completo. ¿Por qué? Porque en el caso de Mateo, estamos hablando de una composición más estudiada, no tan popular, con dos hilos conductores a lo largo de todo el Evangelio, uno cristológico y uno eclesiológico, con las siguientes características. Mateo es una obra narrativa, pero también lo es de síntesis. Desde el punto de vista literario, Mateo hace una síntesis de dos proyectos anteriores, el Evangelio de Marcos y la Fuente Q, a las que suma su propia fuente. ¿Se acuerda que visto lo vimos cuando explicamos el origen de los evangelios sinópticos? Que en Mateo y Lucas vamos a ver una serie de textos que no aparecen en Marcos. Entonces, Marcos se presenta como una fuente conocida para Mateo y Lucas, pero a la vez ellos tienen en sus manos la fuente de los dichos de Jesús, que está representada por la fuente Q. A la vez que hacen investigaciones personales que de alguna manera determinan que en su evangelio aparecen unos textos, como el del juicio final, por ejemplo, que solamente está presente en este evangelio y no está presente en ningún otro, ¿verdad? Entonces, decíamos que además Mateo altera el orden de su fuente para hacer composiciones de carácter temático. Él, por ejemplo, sustituye el orden de Marcos 1:21 a 5:43 por Mateo 5:1 de 13 a 52. O sea que él altera de alguna manera la colocación de su evangelio porque va a una comunidad diferente a la que intenta llevar un mensaje concreto. Lucas sí respeta el orden de Mateo no, aunque lo interrumpe para meter material de la fuente Q y el propio. Y es porque, como cada evangelista tiene una mentalidad diferente, y los evangelios, recordemos que aun cuando hablan del Jesús histórico, su finalidad no es histórica, sino ser un libro de fe. Entonces, desde el punto de vista teológico, Mateo hace una síntesis de lo que Marcos no hizo. Y lo hace en forma de discurso que hacen pensar en un Jesús sentado dictando cátedra, y es por ello que destaca el elemento doctrinal en sus aspectos literarios y teológicos. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir desde el punto literario de la obra de Mateo? Que es una obra con muchísimos recursos
estilísticos. ¿Por qué? Porque Mateo es el más judío de los evangelistas y escribe con un griego más correcto que el de Marcos, no tanto como el de Lucas, pero utiliza elementos estilísticos judíos, como cuáles las inclusiones. Son la repetición de una palabra o de expresiones al principio y al final de una sección que está delimitada por ello. Vamos nosotros a ver algunas de esas. ¿Quieren tomar, por favor, alguno de ustedes, Evangelio de Mateo, el capítulo 7, del 16 al 20? También puede ser el 6, capítulo 6, ¿verdad? 25 al 34. Pues. Mateo, Capítulo, disculpe. Bueno, Siete. Mateo 25 al 34 o Mateo 7, 16 al 20. O leemos los dos. Total, vamos con buen tiempo. 25 al 34. Sí, Ajá, sí del que capítulo 6. sí, tengo el 6:25. Ajá, adelante pues. Lo leo. Ok, avísenme si me escuchan bien. Mateo 6:25 a Mateo 34. 6, Por eso os digo, 25 al no andéis 34. preocupados. Ajá. ¿Aló? Ajá, Sí, te estamos adelante. escuchando, José, léelo. ¿Aló? Ajá, pensé que era que como se paró el otro persona. Bueno, el que lo tenga, por favor. Mateo 6 del 25 al 34. Yo lo tengo Correcto. aquí. Ajá. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Qué poca fe tienen? No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Palabra de Dios. Fíjense que el versículo 25 y el 34 prácticamente son el mismo. No se preocupen del mañana, no se angustien. Es como que quisiera hacer énfasis en esa idea y por eso la repite al principio y al final. ¿Alguien puede leer el otro? Capítulo 7, 16 al 20. lo tengo aquí, profe. Adelante. 7, 16 al 20, ¿correcto? Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Fíjense que al principio y al final está la idea, por sus frutos los reconoceréis.
este es un recurso que es muy común en el Evangelio de Mateo, porque, como les digo, la visión de él es de un maestro dando cátedra. Y eso de alguna manera está presente pues, en el pensamiento de Mateo. Fíjense que eso no lo veíamos en Marcos. Claro, sí hay una gran inclusión en Marcos, ¿no? La de que como comienza y termina el Evangelio, este es el Hijo de Dios y verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero aparte de eso, ustedes no van a ver eso en Marcos. Aquí sí, aquí prácticamente todos los discursos narrativos de Jesús utilizan esto de alguna u otra forma. También vamos a encontrar numerosos paralelismos, ¿ok? Donde encontramos estrofas paralelas y a veces con conclusiones contrarias, una positiva y una negativa. Por ejemplo, el que escucha, el que no escucha. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien quiera perder, la encontrará y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mismo capítulo 7, versículos 24 al 27, ¿qué encontramos ahí? ¿No se escucha? No. Ah, pensé que era yo. Ah, ok, yo también. Sí, no, no No, se escucha. no se ¿Será escucha, que tiene profe. cerrado el micrófono? ¿Quiere que ¿Pero lo, quién está leyendo? quiere que lo lea? Adelante, lea alguno. Así pues, todo Sentí el un que silencio. oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no con sus escribas, y no como sus escribas, disculpen. Palabra de Dios. Fíjense que entonces el paralelismo antitético, como le llaman, ¿no? El que Ujú. escucha la palabra y el que no la escucha. Las consecuencias para el que lo escucha, las consecuencias para el que no lo va a escuchar. Entonces, vemos también repetición de palabras. Por ejemplo, cuando ustedes leen con atención los capítulos que van del 5 a 7, la palabra justicia se repite N veces, la palabra juicio N veces, la palabra hermano, envío. Es también conceptos escatológicos como por ejemplo el rechinar de dientes, el día del juicio, la parucía. Esto son palabras que se repiten una y otra vez en este evangelio. También vamos a encontrar versículos y textos como centrales. Por ejemplo, a lo que tiene que ver con la ley. Ejemplo, capítulo 5, versículo 17. Entonces, si quieres, siguen hasta el 20, que habla de la justicia. Capítulo 5, del 17 al 20. Ok, dice, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, les aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una y una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñé a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que os observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no estaréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás,
y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo ante la gehenna de fuego. ¿Hasta dónde era, profesora? Disculpe. Hasta ahí sí. Ah, Oh, fíjense cómo para el pensamiento de Mateo esto es central. La justicia, la ley, hablar de la ley antigua en contraposición a la ley nueva, en cuyo centro está Cristo, que pide la perfección de la ley, o con lo que vemos, por ejemplo, en 5:48, cuando dice, sean perfectos, como perfecto es mi Padre que está en los cielos. Entonces, encontramos muchas veces temas centrales como todo aquel que menosprecia a los pequeños, que hay que acoger a todos de la misma manera, que hay que acoger al débil. Eso es algo que en Mateo está a lo largo de toda su predicación. Otra cosa que vemos son la repetición de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alianza, rey, también hay como seis antítesis, ¿no? Al Sermón del Monte. La introducción en las citas de cumplimiento. A ustedes se les dijo, pero yo les digo. O la fórmula que está al final de los discursos de Jesús. Esto es central en el Evangelio de Mateo. Otra característica que no la vamos a encontrar, o no la vimos en Marcos, son las ordenaciones numéricas. Esto es un procedimiento judío, pero extraño, digamos, a la retórica clásica griega, ¿no? Entonces, el número 3 tiene importancia para Mateo. 3 grupos de genealogía de 14 cada uno, lo vemos en 1:12. 3 apariciones de ángeles, también lo vamos a observar en el capítulo 1. Son 3 las tentaciones. 3 obras buenas, cuando hagas limosna, cuando ores, cuando ayunes. 3 veces se dirige al Padre en la oración del huerto. 3 veces son las negaciones de Pedro. El número 7 también es importante. 7 son las maldiciones, capítulo 23. Las peticiones del Padre Nuestro son 7. Las parábolas son 7. Los demonios son 7. En el capítulo 12 los vemos. Cuando dice Pedro en el capítulo 18, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Pues 70 veces 7. También aparece el 2 a menudo, 2 endemoniados, 2 ciegos, 2 testigos falsos, porque para el judío no bastaba el testimonio de una persona, sino que tenía que haber una segunda persona que confirmara lo que el otro decía. es como una cábala, ¿no? Como una cábala, sí, señor. Tal cual. También vemos anticipaciones, ¿verdad? Con frecuencia, Mateo anticipa al principio de la perícopa como un resumen de lo que va a desarrollar, ¿verdad? Como por ejemplo, en el capítulo 2, 1:12, habla de que, ¿cómo se llama? El homenaje a los magos, que tuve lees que los magos fueron a donde Herodes. Entonces, de ahí, de alguna manera, entonces él va diciendo desde el comienzo que cuando estaba embarazada, que no sé qué, después echa todo el cuento, que si los magos que se tuvieron que huir. Entonces, al principio, de alguna manera va como resumiendo lo que va a pasar. O sea, es como que si fuera que tú das como una introducción sobre lo que vas a decir. En Mateo eso es típico. Entonces, fíjense que en este capítulo de alguna manera anticipa lo que va a ser el destino trágico de Israel. Y está hablando del nacimiento de Jesús. También en 4:12, de alguna manera, hace un preludio de lo que va a ser la evangelización o la misión de los paganos. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a una obra de tipo narrativo? Bueno, que el Evangelio está muy bien construido. Supone que este texto va a ser leído todo de seguido, ¿no?
tiene unidades menores que cuando se van enganchando unas con otras se conectan de alguna manera con una mayor. Las técnicas literarias de Mateo son muy conocidas en el Antiguo Testamento y en el mundo judío. Esto no lo vimos en Marcos. ¿Por qué no lo vimos en Marcos? Porque Marcos escribe papaganos convertidos al cristianismo, en tanto que el mundo de Mateo se mueve en aquellas primeras conversiones que fueron precisamente de judíos conversos al cristianismo, donde posteriormente veremos la diatriba de que sí, para hacerse cristiano había que ser previamente judío, o sí, creyendo en Jesús se podía ir directamente a la fe. Entonces, aquí sí creo que es bueno que lo dejemos hasta aquí, cosa de que podamos la semana que viene desarrollar en su totalidad el Evangelio de Mateo para que podamos vincular sobre todo las diferencias en relación al Evangelio de Marcos, que lo vimos con más detenimiento. Como tenemos todavía unos minuticos, les cedo la palabra si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer. Eduardo, que lo veo sin micrófono. Ah, profe, me agarró. Sí. No, me llamaba o me llama la atención, profe, que es el único evangelio que narra el tema de los Reyes Magos. Ajá, Eh, sí, no me había exactamente. percatado de eso, pero sí, Bueno, es el único. te va a resultar interesante porque una clase la vamos a dedicar a los evangelios de la infancia, ¿no? Y entonces vamos a distinguir un poco entre las diferencias que hay entre Mateo y Lucas, porque de alguna manera ellos no expresan lo mismo. Entonces Ujú. toman elementos, si se quiere, diferentes, y van, por ejemplo, los pastorcitos son de Lucas. Lucas tampoco habla de la huida de Egipto ni de la persecución de Herodes. O sea, Ujú. hablan de la infancia de Jesús, de la anunciación. Mateo no habla de la anunciación. Entonces, eso lo vamos a ver con detenimiento en los evangelios de la infancia. Gracias, profe. Bueno, mi gente, sí, entonces no hay ningún comentario. Recuerden lo siguiente, por favor, por caridad, pónganse al día los que tienen tareas atrasadas, traten de que este foro tercero no se les atrase, tienen chance hasta el 7 de noviembre, pero no vayan a esperar el último día, por favor, y pónganse al día, me pueden mandar, se lo comenté cuando comenzamos al principio que no estaban todos, por mensaje, vía mensaje a módulo 7. ¿Ok? Dios me los bendiga a todos y bueno, espero Dios mediante que nos veamos la próxima semana. Gracias, profe. Profesor, Interesante hoy. Dios bendiga. Gracias. Dios les cuide. Gracias. Feliz Amén. tarde. Feliz Feliz tarde para tarde. todos. Feliz tarde.